La aparición de un naufragio del siglo XVIII, emergiendo de las profundidades como un espectro del pasado, siempre conlleva una promesa dual: la de desvelar invaluables secretos históricos y la de atraer la codicia del presente. Recientemente, un pecio de esta era ha generado una alarma significativa en la comunidad arqueológica subacuática, no solo por su antigüedad y su potencial cultural, sino porque los primeros sondeos han revelado signos inconfundibles de haber sido saqueado recientemente. La evidencia de este expolio moderno subraya la persistente y a menudo destructiva colisión entre la preservación histórica y la implacable búsqueda de tesoros. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. La historia de los naufragios que datan del siglo XVIII está intrínsecamente ligada al apogeo del comercio transoceánico, el sistema de flotas y galeones, y, lamentablemente, a la actividad desenfrenada de la piratería. Estos buques, ya fueran naves de guerra o mercantes de las coronas española, portuguesa, francesa o británica, transportaban el grueso de la riqueza global: grandes cantidades de oro, plata acuñada en cecas de América, porcelana oriental y otros bienes preciosos, lo que los convierte en objetivos perpetuos. La ironía del saqueo moderno es que replica, con tecnología avanzada, la misma rapacidad que sufrieron muchos de estos buques hace 300 años. Un caso particularmente resonante, que ha reavivado esta preocupación, es el naufragio del navío portugués Nossa Senhora do Cabo, hundido en el año 1721 frente a las costas de Madagascar. Este pecio, identificado recientemente, en el año 2025, ya tenía una historia documentada de saqueo, habiendo sido atacado y despojado por piratas poco después de su hundimiento. Su redescubrimiento no solo ha proporcionado datos cruciales sobre las rutas marítimas portuguesas y las dinámicas de la piratería en el Océano Índico, sino que también ha servido como un inquietante recordatorio de que la misma zona sigue siendo un punto caliente para la búsqueda ilegal de tesoros. Si bien el saqueo inicial fue histórico, la zona ha atraído la atención de buzos y cazatesoros modernos, que buscan cualquier remanente que haya pasado por alto a los piratas originales. Este ejemplo ilustra cómo la historia de la piratería se convierte en un mapa para los expoliadores de hoy. La alarma por el saqueo reciente, sin embargo, se intensificó con el hallazgo de restos de un posible barco español del siglo XVIII frente a las costas de Puerto Rico. Este descubrimiento se produjo en el año 2024, después de que un huracán particularmente violento removiera los sedimentos del fondo marino. La fuerza de la tormenta actuó como un arqueólogo destructivo, despejando la capa protectora de arena y exponiendo elementos estructurales grandes y artefactos de valor. Entre los restos visibles emergieron varios cañones, de bronce y partes del timón. La exposición de estos restos ha generado una inmediata y profunda preocupación entre los organismos de conservación, pues cualquier hallazgo de esta naturaleza en aguas someras atrae inevitablemente el interés de cazatesoros y buzos clandestinos. La evidencia del saqueo en pecios del siglo XVIII se manifiesta de múltiples maneras, y los indicios detectados en el reciente hallazgo sugieren una intervención humana no autorizada y técnicamente sofisticada. Los arqueólogos identifican señales como la presencia de túneles de dragado, cavidades profundas y antinaturales en el sedimento alrededor de la quilla del barco, que no son causadas por corrientes marinas naturales. Estos túneles son creados por chorros de agua a alta presión, utilizados para mover el sedimento rápidamente y acceder a las bodegas centrales donde se presume que se guardaban los metales preciosos. Además, los informes preliminares del sitio de Puerto Rico revelaron la ausencia selectiva de artefactos clave. Mientras que los cañones y el timón, objetos pesados y difíciles de mover, permanecieron en el lugar, se notó la falta de pequeñas piezas de artillería o de anclas secundarias, que suelen ser los primeros objetos metálicos de valor que se encuentran en la periferia de un pecio. Más revelador aún fue el descubrimiento de cortes limpios y profesionales en partes de la estructura de madera y en la cubierta, cortes que no corresponden a la acción de las corrientes, sino al uso de sierras subacuáticas para acceder a compartimentos sellados, como las cámaras del capitán o las cajas fuertes del tesoro. La razón de esta persistente actividad de expolio es sencilla:
aunque moralmente compleja: la promesa de riquezas incalculables. Un solo naufragio de una nave de la flota de Indias podía transportar toneladas de plata. Esta cifra se traduce en valores modernos de cientos de millones de dólares, una cantidad que impulsa a individuos y grupos a invertir en tecnología submarina avanzada y a operar fuera del marco legal. Los saqueadores no buscan conocimiento histórico, buscan la recuperación de metales preciosos para su venta en el mercado negro o a coleccionistas privados sin escrúpulos. Otro factor que facilita el saqueo es la exposición repentina de los naufragios debido a fenómenos naturales. El huracán que expuso los restos en Puerto Rico creó una ventana de oportunidad. Los pecios que han estado protegidos durante siglos por una capa de sedimento que los ha mantenido sellados y estables se vuelven vulnerables cuando esa capa es barrida. Los cazatesoros, que operan con sistemas de sonares y magnetómetros de última generación, monitorean activamente las consecuencias de las grandes tormentas, sabiendo que estas condiciones climáticas extremas pueden revelar lo que la marea había ocultado. La inmediatez de la detección por parte de las autoridades arqueológicas se convierte en una carrera contra el tiempo. El saqueo de pecios históricos no es un simple robo, es la destrucción irrecuperable de la información. Un arqueólogo excava sistemáticamente, registrando la posición tridimensional de cada artefacto. Esta información contextual es a menudo más valiosa que el artefacto en sí, ya que permite reconstruir la vida a bordo, la causa del hundimiento y los patrones de comercio. Un saqueador, en cambio, prioriza la velocidad y el valor metálico, extrayendo los objetos de oro y plata de forma caótica y destruyendo el contexto histórico de la matriz del naufragio. Un naufragio saqueado es un libro con páginas arrancadas. La narrativa se pierde para siempre. En respuesta a la creciente amenaza, la comunidad internacional, impulsada por la UNESCO y sus regulaciones sobre el patrimonio cultural subacuático, está intensificando los esfuerzos de protección. Sin embargo, la vasta extensión de los océanos y los altos costos de la vigilancia hacen que la protección total sea casi imposible. El caso del barco del siglo XVIII, con signos de saqueo reciente en el Caribe, sirve como un doloroso recordatorio de que la historia sumergida sigue siendo un campo de batalla entre la ciencia y la codicia. La batalla no es solo por el metal, sino por el derecho de la humanidad a conocer su pasado. La aparición de un naufragio antiguo con cicatrices de expolio es un fenómeno que entrelaza la historia del siglo XVIII con las complejidades de la tecnología y la ética del siglo XXI, en una narrativa continua de tesoro, tragedia y traición. La batalla desencadenada por el descubrimiento de naufragios antiguos, especialmente aquellos que, como el pecio del siglo XVIII encontrado con evidencias de saqueo reciente, revela signos de expolio, trasciende con creces la mera disputa por la recuperación de oro o plata. La pugna que se libra en las profundidades no es simplemente por el metal precioso o los artefactos valiosos. Es una batalla fundamental por el derecho de la humanidad a conocer y preservar su pasado. La aparición de un naufragio histórico con cicatrices de expolio es un fenómeno que entrelaza de manera inseparable la historia del siglo XVIII con las complejidades de la tecnología, el derecho internacional y la ética del siglo XXI, culminando en una narrativa continua de tesoro, tragedia y traición al patrimonio. Dale like, suscríbete y comparte. El verdadero valor de un naufragio, para el historiador y el arqueólogo, no reside en el precio de mercado de sus artefactos, sino en su contexto arqueológico. Cada objeto, una moneda de cobre sin valor intrínseco, un botón de uniforme, un fragmento de cerámica, actúa como una palabra en la gran oración que narra la vida a bordo, el último viaje y la causa del desastre. La posición exacta de un cañón, la distribución de la carga en las bodegas o el lugar donde yacía un instrumento de navegación son datos esenciales para reconstruir las prácticas marítimas, las rutas comerciales y las tecnologías de una era. Cuando un cazatesoros interviene, utilizando dragas y chorros de agua a presión para acceder rápidamente a la bóveda del tesoro, esta información contextual se destruye de forma inmediata e irreversible. Los túneles de dragado que eliminan selectivamente la carga metálica no solo remueven el oro,
sino que revuelven y descontextualizan el resto de la matriz del naufragio. Se pierde la oportunidad de estudiar la estratigrafía del sitio, de comprender la secuencia de eventos del hundimiento y de analizar la vida social de la tripulación a través de sus objetos personales. El saqueo se convierte, así, en un acto de amnesia histórica forzada. La tecnología del siglo XXI ha intensificado esta amenaza. Los cazatesoros ya no dependen de las rudimentarias herramientas de antaño. Emplean sofisticados magnetómetros, sonares de barrido lateral de alta resolución y vehículos submarinos operados remotamente, ROV, que les permiten localizar y acceder a pecios en profundidades que antes estaban fuera de su alcance. Esta profesionalización del expolio ha convertido el robo de patrimonio en una industria multimillonaria, creando un mercado negro de artefactos que financia la destrucción de futuros descubrimientos. La ironía es dolorosa. La misma tecnología, que podría usarse para preservar y estudiar el patrimonio, se utiliza para su aniquilación metódica. El debate ético que subyace a estos actos es profundo. La Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, adoptada en el año 2001, establece que los pecios no deben ser explotados comercialmente y deben ser preservados in situ siempre que sea posible, o investigados con fines científicos. Este marco legal internacional choca frontalmente con la mentalidad de los buscadores de tesoros que invocan leyes de salvamento marítimo del siglo XIX, que equiparaban un naufragio a un cargamento perdido que podía ser reclamado por quien lo encontrara. La diferencia es crucial. La arqueología ve el naufragio como un sitio histórico único, mientras que los cazatesoros lo ven como un bien mercantil. El caso del navío portugués Nossa Senhora do Cabo en Madagascar, saqueado históricamente y nuevamente amenazado, y el pecio español de Puerto Rico, expuesto por un huracán en 2024, ejemplifican esta traición continua. El huracán en el Caribe no solo expuso la historia, sino que también expuso la vulnerabilidad del patrimonio. La rapidez con la que los elementos estructurales y los cañones generan preocupación por el saqueo ilustra la infraestructura de expolio que existe latente, esperando solo la oportunidad. El saqueo de un pecio antiguo en el siglo XVIII fue un acto de violencia de la época. El saqueo en el siglo XXI es un acto de violencia contra la historia misma. La respuesta a esta amenaza requiere un compromiso global que combine la legislación, la tecnología de vigilancia y la educación pública. Se necesitan programas de mapeo proactivo, utilizando los mismos sonares avanzados que emplean los cazatesoros, para identificar y documentar los sitios antes de que sean encontrados por manos ilegales. Además, se requiere una mayor cooperación internacional para rastrear y desmantelar las redes de coleccionistas y comerciantes que alimentan el mercado negro de artefactos expoliados. En esencia, cada naufragio saqueado es una pérdida para todos. Pierde la nación de origen del barco su derecho soberano sobre su historia. Pierde la comunidad científica la oportunidad de descifrar una porción de la narrativa humana. Y pierde la humanidad en general una conexión tangible y visceral con su pasado. La tragedia no es solo la del hundimiento original, sino la del olvido forzado por la codicia. La defensa de estos sitios es la defensa de la memoria colectiva, un acto de resistencia contra la mercantilización total de la historia. La batalla por el metal es secundaria. La batalla principal es por el derecho inalienable a que la historia, una vez encontrada, pueda ser contada en su totalidad y sin mutilaciones. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.